Perfecto. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues bendecido, estamos bendecidos, estamos expectantes de lo que Dios va a hablar el día de hoy. Qué bien. Siento que te oigo a veces como medio distorsionado. Por eso te preguntaba si me oías bien. Sí, sí, se escucha bien, Bueno, se escucha bueno. bien. Bueno, empecemos. Pues bueno, primeramente me gustaría que te presentaras para las personas que no te conoces, un poquito de lo que haces, de lo que te dedicas y todo esto. Bueno, claro que sí. Bueno, a todos buenas noches, los que se van a conectar, los que van a ver esto después. Mi nombre, Fabián Pulido, tengo el privilegio, eso es un regalo, pues de ser músico desde hace muchísimo tiempo. Llevo sirviendo en la iglesia más o menos, yo creo que por ahí 20 años, o sea, empecé muy niño. Y tengo pues la oportunidad en este momento ser el coordinador de alabanza de mi sede, de la iglesia a la cual asisto, y de también ser el director musical, sobre todo pues en los servicios, en los cultos. Entonces, como que esa es la parte enfocada ya a la música dentro de el servicio en vivo, aparte pues también un poquito de producción, un poquito de grabación, pues etcétera. Entonces, más o menos sí, pero creo que toda mi vida pues enfocada en música. Entonces, sí, ese soy yo por ahora. Qué bendición, la verdad, qué bendición. Y pues el día de hoy tenemos un tema relacionado con esto último que hablabas de la dirección musical. El tema del día de hoy pues es precisamente eso, la dirección musical. ¿Qué es la dirección musical? Algunas herramientas que pueden ocupar directores musicales y demás, y algún consejo también para líderes de alabanza. Entonces me gustaría que comenzáramos con la pregunta de ¿qué es la dirección musical? Ok, bueno, yo creo que es un término que en la iglesia, o por lo menos yo que como te digo, como yo algunos años tocando en la iglesia, pues es un término que casi no estaba em, como muy enfocado, como que no había un papel importante dentro de un ministerio pues de alabanza. Entonces fue como desde hace pues ya creo que algunos años, pero a verse en la mayoría de iglesias, solamente como que los grandes ministerios eran directores musicales, pero creo que ya se volvió más necesario tener un director musical dentro de nuestras iglesias. Entonces, ¿qué es la dirección musical o el director musical? Pues es el encargado de que pueda funcionar y que la banda que está dirigiendo pues pueda hacerlo de la mejor manera. Por lo general es el músico pues seleccionado, eh, en algunas iglesias el músico como más preparado, en otras es dependiendo del instrumento, pero como tal es la persona que va a dirigir a todos los demás músicos para que la música pues funcione y salga de la mejor manera. Eso prácticamente es lo que hace un director musical, tanto en el servicio, como en los ensayos, como en la semana, y como todo ese trabajo que tiene que ver netamente con la música dentro, pues, de la iglesia. Amén. Amén. Pues sí, creo que ya abordaste también el segundo punto de cuál es la función del director musical. Entonces, eso está perfecto para abrirnos un poquito de tiempo, ¿verdad? ¿Qué, qué preparación consideras tú que debería de tener un director musical? Uy, yo creo que, o sea, eso es algo que en la iglesia muchas veces como que se ha visto como un tabú, y es que como que si somos muy espirituales, no podemos ser muy musicales o muy excelentes musical, como si fuera una especie de, como escala contraria, o a mejor músico soy, menos espiritual soy. Y creo que no, creo que son dos escalas que funcionan independiente. O sea, tu relación con Dios tiene que ser 100, pero tu estudio del instrumento y tu desarrollo musical debe ser 100. Entonces yo creo que un director musical sí o sí debe eh, estudiar, o sea, debe prepararse musicalmente. Un director musical debe
conocer de música, no solamente música que se vaya a tocar, sino escuchar mucha música. Un director musical debe quizás no tocar todos los instrumentos, pero conocer un poco de ellos, conocer de teoría musical, conocer de... Entre más recursos tenga un director, mejor puede aplicarlos pues en diferentes áreas. Perfecto, creo que sí es importante aclarar ese punto porque, pues como bien lo decías, esa parte de la musicalidad y la espiritualidad dentro de la iglesia que ha sido como una estructura muy fuerte que se ha tenido durante años. Entonces, creo que es importante hablar como que de estos temas porque también para ir rompiendo estructuras que tienen líderes de alabanza de hace muchos años y toda esta parte. Entonces, pues sí, como bien lo decías, un director musical pues debe de estar preparado, estar listo para todo, ¿verdad? Eh, ¿De qué manera debe dirigirse un director musical hacia su equipo de alabanza? Bueno, yo creo que lo primero para mí, o sea, a modo como de experiencia, debe haber una actitud de servicio. O sea, como que el músico principal o el músico encargado de dirigir la banda no está ahí muchas veces es porque, pues, como que, como con un puesto, pues, de idolatría o de tener que todos admirarlo por ser el mejor, sino lo contrario, se está ahí es porque Dios lo puso, pues, en ese lugar. Entonces creo que la mejor actitud es una actitud de servicio, una actitud de poder acercarme a los demás músicos, poder acercarme al equipo y poder hacer eso, o sea, hacer equipo. A veces es muy difícil como en un ministerio poder todos como conectar, y esto lo hablo sobre todo enfocado musicalmente. Cuando uno toca con diferentes personas, como que puede uno tocar y ya, pero llegar a conectar con diferentes personas tocando es bien difícil o eso se logra con el paso del tiempo. Entonces yo creo que un buen director musical lo que hace es eso, primero como hacer equipo dentro de las personas que están, porque la comunicación que va a tener sobre todo es a través de su instrumento. Entonces, obviamente muchas veces va a ser a través de directrices, de pautas claras, pero sobre todo todos van a estar conectados tocando cada uno su instrumento. Entonces creo que un buen director debería hacer eso, buscar hacer equipo, buscar conectar con todos los músicos, conocerlos a la medida de lo posible y sobre todo pues tratar de que todos juguemos en lo mismo, que todos juguemos al mismo nivel. Como de que como si esto fuera un partido de fútbol, como no excluir a algunos por quizás no ser tan buenos, sino que todos podamos jugar y que todos podamos hacerlo como equipo. Yo creo que así podría funcionar a un buen director. El director musical. Creo que sí, bien, como lo decías recientemente, veía yo un post, un reel de Agustín del Mando donde hablaba sobre la dirección musical y es, es importante aclarar esta parte, ¿no? Porque pues de repente llega ese como cierto ego entre los músicos, sentirse superiores y sentirse más. Y también una pregunta sería, ¿cómo un director musical puede influir en esta parte, vaya, de los músicos que pues tienen como el ego muy alto de que yo toco muy bien o yo? ¿Cómo el director musical podría influir en esa parte sobre esta persona? Yo creo que es una oración que con el equipo, por lo menos de la sede donde estamos, hacemos muy habitual y es darnos cuenta que en las sillas de nuestras iglesias hay gente mejor. Quizás en los barrios donde vivimos hay gente más preparada, hay gente mejor. Entonces yo creo que es eso, o sea, como que lo importante es de reconocer que uno está ahí en el lugar donde está por gracia, simplemente gracia, por misericordia y gracia, porque Dios vio algo en nosotros que a veces ni nosotros mismos vemos y nos puso en ese lugar. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y segundo, siempre con una actitud de poder considerar, como dice la palabra, consideren a los otros mejores que ustedes mismos, como que consideren a los demás en la actitud de servicio.
Entonces, si Jesús nos ponía el ejemplo siendo el Hijo de Dios, sirviendo a los demás, pues ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Entonces yo creo que ese servicio va desde, por ejemplo, como directores, no se nos quita nada cargar un instrumento, enrollar un cable, limpiar un instrumento, todo ese tipo de cosas va a influenciar a que todo un equipo también diga, oye, sí, o sea, aquí somos siervos, quizás desde el director que pareciera ser como el más arriba, hasta el último por allá instrumento que casi no suena, todos somos iguales, todos estamos en el mismo equipo y todos deberíamos pues trabajar así. Perfecto. Entonces, es importante esta parte, vaya, porque creo que es un problema que se ha visto mucho, el ego entre los músicos y demás. Sobre todo cuando, bueno, yo personalmente que lo he vivido, he tocado con varios grupos y demás, entonces como que crece esta cierta parte del ego. Pues eh, aquí tenemos nuestra siguiente, siguiente pregunta, porque creo que se fue el internet. Esperando un poquito a que podemos a tener más. Porque creo que tiene un poquito mala la señal de internet. Vamos a esperar un poquito a que vamos a tener imagen. ¿Qué tal? Ahora estás, ¿Me ya ahora escuchas sí, bien? regresamos. Sí, 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 ya. No sé qué pasó, como que se desconectó un poco, pero ya, aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿qué tan indispensable actualmente es un director musical? Uy, yo creo que por todo lo que la iglesia ha venido evolucionando, cada vez tenemos mejores equipos de alabanza, cada vez tenemos personas más capacitadas. Entonces yo creo que sí se hace necesario. O sea, quizás para las personas que están viendo el live, que aún como que no saben un poquito. Entonces, por lo general, la mayoría de ministerios de alabanza que yo conozco funcionan con un pastor como que dirige el ministerio o una persona encargada como tal de la parte espiritual del equipo. Después vino un director como del equipo, ya un director de alabanza que está enfocado ya en escoger repertorio, en hablar como cuadrar muchas cosas que van a ver en el servicio, y como una parte más de dirección general. Y ya después viene un director musical. El director musical está enfocado ya como en la parte netamente musical de pues, del ministerio. Entonces yo creo que para todo lo que estamos viendo y creciendo como iglesia, entonces se hace necesario que haya una persona que sea el encargado de. A veces hay mucho desorden y a veces se pierde como mucha excelencia porque no hay un encargado, no hay una persona que pueda, sobre la cual mejor como que se le pueda rendir cuentas de. Entonces, al tener un director musical es como, ah, no, tú eres el encargado de que la música propiamente salga bien, que los arreglos estén bien estudiados, que las canciones estén bien estudiadas. Entonces, eso genera excelencia pues en todo el equipo. Entonces yo creo que sí, claramente estamos en una época como iglesia que necesitamos directores musicales. Si tú lees los salmos, también hay muchos salmos donde habían tres familias como muy específicas que tenía David que dirigían la música. Entonces no era solamente David, sino David tenía familias encargadas para dirigir. Entonces creo que sí es necesario volver a eso, que hayan personas capacitadas para dirigir la música dentro de la iglesia. Amén, amén. Creo que sí es importante. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál es la influencia que tiene un director musical sobre el listado de canciones? Bueno, eso depende también del formato que usan en las diferentes iglesias. En mi caso particular, em, con el director sí tenemos como cierta cercanía de poder escoger canciones.
hay iglesias y hay momentos donde como que el propio director de alabanza junto con el pastor puede elegir las canciones, está bien. Hay otras iglesias donde el pastor es el que elige las canciones. Entonces eso depende. Pero entonces yo he estado como en todas las temporadas. He estado en temporadas donde el pastor elegía muchas veces repertorio, donde mi director cercano dirigía repertorio. Entonces también eso depende, pero sí debería ser bueno quizás si no es propiamente el director el que elija el repertorio, sí tener como presente qué puede aportar el director para escoger el repertorio. Por escoger tonalidades, escoger ritmos, escoger versiones. Quizás el director musical está más enterado de cuál es el nivel del equipo. Y hay una frase muy buena que alguna vez leí y es, una banda es tan buena como lo sea el más malo de sus integrantes. Es como que de nada sirve que todos sean, digamos, muy buenos. Si hay uno que no es tan bueno, el nivel de esa banda se mide es por esa persona. Entonces yo creo que el director, al saber y al ser consciente de cada uno de los niveles y de cada una de eh, como las habilidades que tienen los músicos, pues podría aportar para elegir al listado de canciones. Aparte, ese listado de canciones muchas veces se ve también guiado por la temática del servicio, por el género que se va a manejar ese domingo, por si es una celebración especial. Entonces creo que un director musical puede aportar a en diferentes áreas sobre la elección de canciones. Amén, amén. Creo que es bueno aclarar ese punto, ¿verdad? Es bueno aclarar ese punto sobre todo porque pues también, como tú bien decías, un director musical conoce el nivel de su equipo que está dirigiendo. Y Ujú. entrando ya un poquito más, ya entendiendo un poquito mejor lo que es la dirección musical, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un director musical dentro del equipo de alabanza? Bueno, hay varias. La primera, hablando musicalmente, em, tiene que obviamente tener la capacidad de poder formar gente, de poder ayudar a su equipo. Como le decía, puede que no toque todos los instrumentos, pero sí debe tener alguna idea de poder ayudar a que esa persona desde su instrumento pueda hacerlo lo mejor posible. En mi caso, por ejemplo, yo no soy baterista así fuerte o no soy bajista o algo, pero quizás puedo mirar cómo desde mi conocimiento ayudarle un poco a un instrumentista a mejorar en cosas que quizás yo veo que hace falta. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado como que yo no puedo, digamos, saber cómo se ejecuta en el instrumento, pero sí puedo reconocer y decir, hey, así se me hace que no es. Entonces, miremos un video en YouTube, miremos un tutorial. Ah, bueno, si ves que sí, como que entre los dos llegamos y podemos como mejorar eso. Segundo, un buen director musical debe estar pendiente de que todo su equipo estudie las canciones. Por ejemplo, en mi caso particular, con el equipo que estamos es un equipo muy bueno y que llegamos a los días donde lo que llamamos ensayo, en realidad no son ensayos, sino son ensambles, porque ya todo el mundo llega listo. Entonces hay ministerios de alabanza donde el día que se reúnen es a repasar las canciones, miremos las tonalidades, miremos el coro que notas haces, etcétera. Y creo que se pierde mucho tiempo. En cambio, cuando hay ministerios de alabanza que todos los chicos son muy responsables, pues podemos hacer eso, que ya todo el mundo llega es con las partes listas, con las canciones estudiadas y todos llegamos es a ensamblar. Entonces, esto yo creo que también es una característica importante, que un director musical procure que todas pues, las canciones y todas las notas estén muy bien. Y otra, lo que te decía yo, la comunicación como con el equipo. Creo que un buen director musical, curiosamente para mí, es el que menos dice. Si yo como director estoy diciendo y diciendo y diciendo, es que quizás no conozco muy bien a mi equipo, pero cuando lo que yo digo son algunas cositas pequeñitas,
es porque ya conozco con qué gente estoy tocando. Entonces creo que es eso, construir como una cultura, que todos se puedan conocer, que todos toquemos juntos y ya inmediatamente ya, a veces, muchas veces pasa que uno está tocando y yo en la cabeza digo como que, uy, aquí cabe un solo de guitarra, por ejemplo. Y inmediatamente el guitarrista está listo como de que él también siente que ahí justamente cabe algo así. Eso es porque ya se han conocido pues de muchas maneras. Entonces creo que eso haría un buen director. Perfecto. Pues creo que sí son como tres puntos muy básicos que debe de tener un buen director musical. Y pues ya casi para terminar, ¿cuáles son esas buenas herramientas que debe de tener un director musical para realizar con excelencia su trabajo dentro del equipo de alabanza? Bueno, herramientas. Yo creo que ahorita tenemos, pues creo que comparado hace unos años, como te decía, yo llevo tocando en la iglesia hace muchos años. Entonces yo recuerdo que cuando recién empecé, pues era muy difícil uno acercarse a un video tutorial. No había en YouTube, digamos, personas que hacían videos, no había muchos recursos como de partituras o cifrados. Entonces era muy difícil. Ahorita tenemos muchísimos recursos. Entonces, por ejemplo, como buen director que debe tener, primero, cuando se haya definido un repertorio, pues tener los audios de esas canciones que se van a estudiar, como de poderle compartir a tu equipo primero con tiempo, como estas son las canciones que se van a estudiar y ojalá preferiblemente también compartir las partes de cada uno de los instrumentos a cada uno de los músicos. Aunque como te digo, como ahorita es tanta tecnología, entonces como que uno, por ejemplo, si a mí me pasan unas canciones a estudiar, yo inmediatamente puedo poner X canción, tutorial piano o solo piano y sé que me va a salir un montón de personas que ya han hecho videos en los cuales yo puedo quizás apoyarme. Otro, sin duda, por lo menos, la lectura musical. Entonces, hay varios niveles, ¿no? Están como los cifrados, están ya lo que llamamos charts, partituras, si se llegan a encontrar, que son muy escasas, como hablando de partituras de música cristiana, pero lo que sí encontramos mucho son charts. Eso es muy bueno, es muy funcional. Entonces, a mí por lo menos me ayuda a llegar como con un chart y decir, hey, vamos a ensayar y yo tengo una claridad de que lo que estoy leyendo es lo que vamos a tocar. Entonces, por ejemplo, en mi iglesia pasa que algunos de los músicos dentro del equipo están encargados de hacer las partituras semanalmente de las canciones que se van a tocar el domingo. Entonces, todo el mundo llega el día del ensayo, nosotros ensayamos los viernes con sus partituras en su tablet, en su iPad o aún en el celular, pero todo el mundo llega con eso listo de lo que se va a ensayar. Entonces nos ahorra un montón de tiempo tener unas partituras escritas para poder saber. Entonces creo que tener buenos audios, referencias, tener material de lectura nos ayudaría muy bien. Y sobre todo también estudiar las canciones, por ejemplo, ya netamente estudiar las secuencias. No solamente estudiar la canción, que uno se escucha la canción y la va escuchando en Spotify y como que va escuchando y aprendiéndose la canción, sino escuchar las secuencias, porque las secuencias a veces tienen unas guías que necesitamos aprendernos de qué parte es el puente, qué parte es el coro. O sea, los músicos que usamos secuencias, eso. A los que no usan secuencias, aún así memorizarse las partes de las canciones, cuántas veces es la estrofa, el coro, el puente, pues para llegar y en el ensayo salga mucho más fácil, pues un ensayo. Que perfecto. Hablando sobre esa parte de las secuencias que decías, para los directores musicales que utilizan secuencias, ¿cuál es un buen consejo que les puedes dar? Uy, eso es un tabú. O sea, las secuencias es como un tema que no se toca en muchas iglesias, lo he podido ver, porque quizás no se sabe manejar de la manera correcta. Entonces, para mí un consejo que les puedo dar, que yo trato de aplicar la medida de lo posible, no todos los servicios, pero sí la mayoría, es que nosotros, eh, la secuencia toca para nosotros, no nosotros para la secuencia. Entonces, ¿cómo así? A veces, como que ya tenemos la canción y muchas veces como que la canción suena y le damos de principio a fin y se acabó. Entonces ya uno se memoriza las canciones, ya uno sabe qué viene, ya uno sabe qué hace falta.
pero creo que es porque no se saben utilizar de la, o sacándole el mayor provecho. Entonces, por ejemplo, en mi caso, usamos Ableton para las secuencias y tú puedes ahí como cuadrar la canción a la forma en como tú lo quieras hacer. Entonces muchas veces nos ha pasado que en el culto como que sentimos que, uy, no, yo creo que deberíamos hacer un coro más, deberíamos ir a un puente, debería aquí el director hablar un momento para instruir a la iglesia en algo. Todo eso se puede hacer sabiéndolo hacer. Entonces creo que muchas veces con las secuencias lo que pasa es que la gente o muchos músicos como que ven eso como que se limitan o como que están amarrados a esa canción cuando debería ser lo contrario. Entonces creo que las secuencias bien usadas son un plus que nos ayudan muchísimo como iglesia a poder sonar muchísimo mejor, pero no podemos depender de la secuencia. A mí me ha pasado muchas veces que estamos tocando y el Mac o se queda quieto o se queda cargando o una vez se me apagó de momento el Mac, y entonces como que, ¿y ahora qué? Entonces un mal músico pues ahí como que deja de tocar o algo o no sabe qué hacer. Entonces, no, creo que nosotros debemos estudiar para que haya o para que no haya secuencia. Y debería sonar lo más parecido, sin secuencia, con el equipo que hay. Entonces, claro, hay instrumentos que no vamos a tener en nuestras iglesias, hay instrumentos que aún nos van a hacer falta, pero vamos a procurar hacerlo sonar lo más parecido posible. Que yo no me escude en la secuencia, que eso pasa. Muchas veces como que decimos, ah, pues la secuencia es eso, entonces yo no estudio esta parte del piano, yo no me aprendo este solo, no me aprendo este intro, sino que no, como que estudiamos con la mentalidad de que se va a apagar el computador o nuestro dispositivo de mandar secuencias para pues nosotros tenemos como todo muy bien preparado, todo muy bien estudiado. Ese sería otro consejo. Perfecto. Y ya como un poquito más general, ¿cuáles son para ti 5 consejos o 5 tips para directores musicales? Bueno, primero, creo que no. O sea, aunque estamos enfocados netamente a la música y como que nuestra responsabilidad es musical, el mejor músico siempre es Dios. O sea, el creador de la música es Dios. Una Mm, oración que también compartimos nosotros es, Señor, tú eres el mejor director musical, tú eres el mejor músico. O sea, guíanos tú. Entonces creo que eso no se puede perder. Como que un buen director musical tiene conciencia un poco de la música dentro de el servicio también y en qué momento la música debe ser un poco más fuerte o un poco más suave, en qué momentos podemos hacer X o podemos hacer Y, como que tengan su mapa mental de muchas cosas, pero dirigido por lo que Dios está haciendo en ese momento. Entonces, poderle aportar a eso, no solamente, por ejemplo, en las canciones, sino en una predicación también, cómo desde la parte de un director musical podemos aportar a una predicación, a lo que se está viviendo, en un momento de recoger las ofrendas, o sea, todo ese tipo de cosas, un buen director musical está como aportando desde la música a lo que Dios quiere hacer. Entonces, como que ser muy consciente de eso. Otro, o sea, otro consejo, yo creo que lo que te decía de un buen músico o buen director musical está capacitándose cada vez, está aprendiendo cada vez a usar más recursos, aprende más de teoría, aprende más un poco de instrumentos, aprende más canciones nuevas o aprende canciones que quizás sean antiguas pero que no se sabe. Entonces, como que un buen músico y un director, sobre todo, debe estar capacitándose cada vez muchísimo más pues musicalmente. Otra, ese lo vimos también, ya te lo decía, como que conoce un poco lo que están tocando los demás. Aunque pueda que desde su capacidad no pueda tocarlo, sabe cómo debe sonar. Entonces, en el caso particular, yo no soy baterista, pues quizás no puedo tocar en la batería, pero sí sé más o menos cómo debe sonar o cómo debería acercarse un poco a la versión que queremos tocar, igual para los demás instrumentos. Si yo sé que el guitarrista es un solo, como de que no me sonó, que algo que no cuadra, entonces como que miremoslo los dos, analicemos algo no está pasando, eso debería también, o sea, hacer un buen director musical, como conocer un poquito de los demás instrumentos. Otro que me pasa y que he visto mucho, un buen director también debe tener cabeza fría.
como que a veces en el altar, muchas veces por la presión, por, no sé, por las dinámicas del servicio, alguna vez, no sé, el pastor pasó y nos pidió un tema que no teníamos ensayado o algo pasó en alguna cosa, entonces como que uno entra en caos, ¿no? Como que todos entran en caos y como que ahora qué hacemos y todo, y está la tensión en esos segundos, porque son segundos. Pues creo que un director musical debe estar con la cabeza fría y decir como, espérate, bueno, ok, vamos a poder hacer esto o hacemos después esto. Entonces creo que debe ser el músico más tranquilo. Si yo como director musical, con mis acciones o con mis facciones también, comunico nervios, pongo nervioso a todo el equipo. Si yo como que lo que comunico es que estamos, que no la vamos a poder lograr, eso se va a contagiar. Entonces creo que un director musical debe estar como sobrio en ese tipo de circunstancias. Y otra que también creo yo que se relaciona mucho es tener muchos planes. Entonces como que nuestro plan A son las canciones que tenemos listas, o sea, para ensayar y para tocar. Pero nuestro plan B debería ser, bueno, ¿qué pasa si el computador se los apaga, por ejemplo? O plan C, ¿qué pasa si el vocalista, no sé, llegó enfermo a la iglesia? ¿Qué hacemos si le toca cantar solo a las niñas? Así como que uno debe tener muchos planes en la cabeza de diferentes momentos, como de diferentes escenarios posibles que puedan suceder o no, em, pero estar listo como para cada uno de esos. Entonces, eso nos exigiría, o sea, le exigiría a un director musical. Un músico que no es director, pues está esperando eso, o va a estar esperando como esa directriz em, de ese tipo pues de personas, de un director que diga, no, tranquilos, vamos a hacer esto, o vamos a hacer esto. Creo que esos serían como 5 consejos más o menos de que yo creería que un director hace. Perfecto. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría que pasáramos un pequeño apartado de preguntas aquí sobre este tema y también para recordarles que sigan las redes sociales de nuestro invitado. ¿En qué redes sociales estás presente? Aquí en Instagram, así como sale ahí, Fabián, en YouTube, en TikTok también. En Spotify, por ahí tengo como una canción que alguna vez grabé, tarea de este año grabar más, pero creo que en todo, tanto o sea, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, creo que en todas esas comparto cosas, entonces por ahí me pueden ubicar, pero sobre todo acá en Instagram. Si estamos hablando de música, sobre todo acá en Instagram. Perfecto. Ujú, Y también pues no olviden seguir aquí nuestra página aquí de claro. Instagram, Sweet Music Academy. También estamos presentes en Facebook, en TikTok. Entonces, síganos y pues Ujú. eh, comenzamos con esta apartada de las preguntas. Por ahí una preguntita. Déjame verla. Ok. Pregunta Jesús David Arias. ¿Qué versión de la canción se debe sacar? ¿La original o la en vivo? Yo creo que cuando dicen la original es la versión estudio, sí, o sea, como que la versión en estudio y la versión en vivo. Yo creo que o sea, la que elijan, muchas veces las versiones en vivo son mejoradas, algunas veces. em, Otras veces me he dado cuenta, y eso me pasó con una canción específicamente de Planet Shakers, que en el estudio la cantan o sea, la está en una tonalidad, pero en vivo la hacen un tono más abajo, quizás para no desgastarse tanto los vocalistas. Entonces eso depende de la canción, pero yo diría que no está de sobra estudiar las dos versiones, como estudiar tanto la versión de estudio, que quizás no tiene tanta bulla o tanta, en la grabación no está la atmósfera de la gente gritando, como de todo lo que pasa en vivo, entonces nos queda un poco más fácil escuchar los instrumentos, pero también escuchar la versión en vivo que a veces los mismos músicos hacen otros arreglos, hacen otras armonías. Entonces creo que las dos son buenas, escuchar la versión en vivo como escuchar la versión estudio y ya pues dependiendo de la versión que elijan tocar, pues enfocarse en esa. Mi consejo sería tocar las dos. Un domingo pueden hacer una versión así y no sé, a los 2 meses cuando se vuelva a cantar esa misma canción, hacen la otra y funcionaría también. Perfecto.
estamos en esta apartado de preguntas para las personas que se van uniendo. Pueden ir poniendo aquí sus preguntas para comenzar a responderlas. Creo que no hay muchas preguntas. Sí, sí, si no hay preguntas es que todo está claro. Ah, creo que sí, esta sería una buena pregunta. Todo está claro. Ujú. Creo que por aquí tiene otra pregunta igual de Jesús Arias. ¿Qué le recomiendas al baterista cuando los demás instrumentos hacen silencio y no apoya? ¿Qué le recomiendo al baterista? ¿Pero en qué sentido? O sea, ¿qué le recomiendo al baterista cuando los demás instrumentos hacen silencio y no apoyan? Ajá, sí, no apoya. Pero hablando en qué, o sea, en el servicio propiamente será. Yo creo que sí, debe ser en ese. Por ejemplo, si estamos hablando de algún momento donde solamente em, está, no sé, un momento de piano y demás que no todos están tocando, o que dice el que no apoyan que están tocando, em, estar muy conectado como con el ambiente que está pasando. Algo que también tenemos mucho en la cabeza que es un error es pensar que todos debemos tocar al mismo tiempo. Y no es así. Por ejemplo, en una orquesta, música, o sea, con cuerdas, en una sinfónica, lo que conocemos como una orquesta sinfónica, no todos los instrumentos tocan al tiempo. Entonces, no está mal o no está erróneo el tomar unos descansos para que pues mi instrumento no participe. Entonces está bien eso, como no tocar, que no todos toquen al tiempo, me parece que es bien. Y que el baterista esté pendiente en qué momento es su momento para volver a entrar, para volver a participar musicalmente de lo que está sonando. Entonces no lo veo como un error, sino como de que sea muy sabio o un baterista, yo le diría, de en qué momento entrar y en qué momento no tocar, porque también es muy sabio el no tocar en ciertos momentos. Ok, aquí otra pregunta de Axel Soco que dice, ¿qué podría ser un director musical cuando recién se añade a otro grupo de alabanza que llegó a estancarse musicalmente y también espiritualmente? Yo creo que no solamente un director, sino cualquier persona que llega a un equipo nuevo, lo primero es contagiar al equipo. O sea, si yo llego a aportar algo, y más si llego como en una posición de liderazgo, creo que yo tengo que contagiar al equipo de lo que quiero lograr, de lo que Dios me ha direccionado, hacia dónde pueden ir ciertas cosas. Entonces yo creo que un buen director que llega, digamos, a un equipo de alabanza que está estancado, que está triste, que, no sé, como que quedó frustrado musicalmente, lo que puede llegar es a eso, como no, vamos a despertar al equipo a través de motivación, de inspiración, de poder como contagiar eso. Entonces, como lo hablábamos al principio, no solamente contagiar es a través desde lo que yo pueda decir como director, sino a través de eso, de conectar con el equipo, del servicio, de em, ser equipo no tanto en el altar, sino abajo. Entonces, cuando uno es equipo abajo, es equipo arriba. Entonces, yo creo que es más importante eso, pero sobre todo como con eso, no llegar a decir, aquí llego y se acabó esto, sino de que no, mira, aquí llego y podemos hacer esto, aquí llego y les parece si esto, qué les parece si podemos esto. A mí me pasa mucho y me parece que es sano
el poder ver otros ministerios de alabanza de otras iglesias. Yo lo hago muy a menudo. Entonces, como de que yo miro cómo hicieron el servicio en tal iglesia, no solo acá en Bogotá, sino en otras iglesias a nivel mundial y digo, uy, están cantando esta canción, hicieron esto y demás. Y creo que eso es un ejercicio muy saludable, el poder compartir y el poder revisar eso. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo de restauración necesita un músico que se apartó de la iglesia? Uy, eso es una pregunta muy, o sea, cada caso es particular, cada caso es particular. Como de que hay, por ejemplo, no podemos comparar una persona que se fue de la iglesia por maltrato o abuso, quizás, por una persona que se fue algunos días. O sea, sí, como que eso va a depender mucho del caso particular. Yo creo que ahí la actitud es vivir un buen proceso de restauración, independientemente si es 2 meses, 3 meses, 6 meses. No solamente vivirlo por el hecho de vivirlo, como de que yo paso este proceso porque yo quiero estar allá montado, sino que tú digas como, oye, sí, este proceso lo necesito para restaurar mi relación con Dios, para estar en una correcta, pues, armonía y sintonía con Él, y ahí sí, el poder servir. Creo que el instrumento es secundario siempre, el instrumento es un extra que tú haces. Entonces, como que lo más importante es tu relación con Dios, tu relación con la iglesia, ya el instrumento es un adicional. Entonces, como que no hay un tiempo específico, pero sí tu corazón debe estar lo mejor preparado para cuando estés allá arriba. Creo que hemos visto casos, y yo he visto muchos casos de personas que quizás se les dio la oportunidad de estar en el altar y fue como tan poquito tiempo el proceso que fue muy fácil irse. Y eso pasa no solo en alabanza. A una persona cuando se le da la oportunidad quizás de tener ese privilegio de oportunidad y no lo saben valorar, eh, se van. Y muchas veces no es tanto por el tiempo, sino por el corazón incorrecto. También he visto personas que querían estando en el ministerio, hicieron una audición, hicieron un proceso súper corto y a la fecha todavía están sirviendo. Entonces creo que es más el corazón correcto, que yo tenga un corazón correcto para estar allá arriba, independientemente de si salí de la iglesia, si estuve sentado, si hace mucho tiempo no me congregaba o si he estado desde pequeñito en la iglesia, pero todavía no estoy arriba en el altar. Todo es igual, que el corazón correcto que tengas para estar allá arriba sea lo más, pues, lo más importante. Amén. ¿Alguna otra pregunta antes de dar por finalizado este live? No, creo que no. Que no, creo que ya se Uy, terminaron las se preguntas. apareció. Ok, una pregunta más. ¿Cómo reaccionas cuando hay un ministro invitado en tu iglesia y te pone una canción que nunca has ensayado? Esa es una pregunta, eso pasa un montón. Que llega un pastor de otra iglesia y como que lo ponen a uno a sufrir en el altar. Yo soy particularmente de los de que eso digo que no se debería hacer. O sea, que si una persona va a una iglesia, un pastor, ministro, lo que sea, a, a compartir el mensaje, pues debería comunicarse en la semana con el equipo de poder como tener estudiadas las canciones listas. A nosotros nos pasó el año pasado. Vino un pastor, creo que era de Costa Rica, pero él en la semana se comunicó con nuestro pastor y le compartió como pastor, el domingo voy a ir a predicar a su iglesia y me gustaría que el equipo de alabanza tuviera estas dos canciones. Entonces las pudimos ensayar en la semana, las pudimos estudiar
Y el domingo simplemente fue como el mini ensayo antes de culto, como de la tonalidad, esa tonalidad está bien, ta, ta, y listo. Y eso hizo que saliera muy bien. Pero claro, hay casos también de pastores que llegan y es en el altar que empiezan a cantar. Entonces es luchar contra eso porque uno se siente muchas veces, si la oreja y si tu oído te da para sacar la armonía en ese momento, súper, felicitaciones, la sacaste al otro lado. Pero si los músicos no están tan capacitados para eso, pues va a ser un momento incómodo porque tú te vas a quedar sin tocar, no sabes qué notas son, el pastor va a empezar a cantar a capela y como que va a ser ese momento tensionante de toco, no toco, el pastor sigue cantando, no sigue cantando. Entonces yo creo que, ¿cómo me sentiría yo si me ponen, o sea, una canción? Me sentiría incómodo. O sea, la verdad sí me sentiría incómodo, pues tener que tocar algo que no he ensayado. Si me la sé, entonces como que me siento incómodo, pero bueno, me la sabía. Como que por lo menos la podemos lograr y la podemos como rescatar en el altar. Pero si no me la sé, sí va a ser muy incómodo. O sea, y yo preferiría en ese momento como que si no logré sacar a oído la tonalidad, por lo menos, yo hago silencio y dejo que el pastor como que cante el pedazo y ya. Y si logramos, no sé, sacarla o medio aprendernos un poquito, pues tratamos de acompañarlo al final, o no sé, bajarle un poquito al piano y mirar qué notas son, o si tratar tampoco es como una actitud de dejar morir, como ya cante usted allá, pastor, y nosotros aquí, pero sí como de ser equipo, de poder ser equipo, de poder como eh, tratar los dos de sacar el servicio adelante, pero sí no está de más, por ejemplo, si el pastor me hiciera eso, como que, pastor, a la próxima que usted venga a mi iglesia, por favor, le pido que nos avise las canciones que va a cantar o que quisiera que nosotros tocáramos para prepararnos mejor. Hay muchas canciones que no sabemos. Hay repertorio que en un país se cantan que en otro no. Entonces, todo eso sí es bueno organizarlo con tiempo. Y creo que en la excelencia, en el orden hay excelencia. Entonces, cuando somos ordenados, hacemos cosas mucho más excelentes. Entonces, yo le diría algo así. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo saber que estoy dando una verdadera adoración? Ush, eso es, son preguntas que lo que te decía ahorita, como que no podemos todas responderlas de la misma manera porque hay casos, o sea, como que hay muchos como matices, pero lo que yo, por ejemplo, eh, pensaría es que una buena oración o que estoy siendo verdadero no es porque estoy llorando, no es porque la iglesia aplaudió más fuerte ese día, o no es porque como todas esas tipos, a veces nos dejamos llevar por esas cosas desde el altar como músicos, ¿no? Como que si la iglesia lloró es porque el Señor estuvo guau ese día, pero si la iglesia no lloró es porque, uy, no, ese día el Señor no estuvo. Sí, o sea, nos dejamos llevar por muchas cosas que no deberían ser así. Si bien el Señor se manifiesta de diferentes maneras en la iglesia, a través de nuestras emociones, de lo que podemos vivir en esos momentos, no es lo importante. Entonces, ¿cómo sé yo que le estoy rindiendo una adoración verdadera al Señor? La palabra adoración en la Biblia está relacionada con obediencia. Entonces, para mí no es solamente adoré 30 minutos en el domingo, que es lo que dura las 5 o 6 canciones que tenemos listas, sino que la adoración debemos dejarla sacar de los instrumentos. La palabra adoración debe salir de lo que está relacionado con música. Adoración es obediencia, o sea, adoración es una manera de vivir. Entonces, si tú te estás preguntando, ¿cómo sé que estoy adorando a Dios de la mejor manera? Pues pregúntate también, ¿qué tanto estoy obedeciendo a Dios para poder saber qué tanto estoy adorando a Dios de la manera correcta? Amén, amén. Eh, una pregunta más que tengan por ahí antes de llegar por finalizado el live, un momento para que puedan hacer sus preguntas. Quedó claro el tema que se habló, no tienen ninguna duda. Creo
Mm, que creo que ya no hay más preguntas, que ya se terminaron. Eh, al pues igual, yo, ahí queda, ¿no? Ahí queda el live para, por si lo quieren volver a ver, sí, me imagino. sí, sí, de hecho el live va a estar eh, aquí en la página y creo que ya. Bueno, pues damos muchas gracias a Dios por la vida de aquí nuestro invitado Fabián. Muchas gracias también a ti por darte el tiempo de compartir con nosotros, de estar aquí, por aceptar la invitación. Vaya que pues creo que Dios pone a las personas correctas en los momentos correctos y realmente tanto tú como otros invitados próximos, como otros invitados que ya tuvimos, eres la respuesta a muchas de nuestras oraciones como equipo. Entonces, te damos muchas gracias de verdad por abrirte el tiempo para compartir con nosotros. No, no, gracias, gracias de verdad por la invitación. Creo que, como dices tú, o sea, estamos para apoyarnos, para crecer, para aprender juntos. Una frase de David Lobo, no sé si sabes quién es David Lobo, pianista. Él, Mm, él ponía como una frase alguna vez que decía, yo quisiera ser el músico o mentor que no tuve cuando empecé. Y me parece que eso es muy claro, o sea, y sobre todo para nosotros, esta generación que tenemos tantas posibilidades y accesos a tecnologías y a diferentes maneras de comunicación, pues para eso estamos. Y si quizás vemos personas que van más adelante, eh, vemos personas que van un poquito, como que conocen un poquito más, pues qué bueno poder aprender un poquito de ellos y sobre todo los otros, si alguna vez te llegan a preguntar, o en mi caso a mí, el poder abrir estos espacios para decir, hey, yo así lo hacemos, así nos ha funcionado, quizás de esto puedan aprender algo. Esa es la idea. Entonces, no, gracias por la invitación. Igual cualquier cosa, duda, pregunta, tanto tú como los que vayan a ver esto, que tengan o algo, para eso estamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para pues todos apoyarnos, crecer y hacerlo cada vez mejor para el que merece lo mejor siempre. Esa siempre va a ser la idea. amén, amén. Ya para terminar, ¿nos podrías acompañar, nos podrías dirigir en una oración para dar por terminado este tiempo? Claro que sí. Bueno, Señor Dios, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque nos permites, Dios, conectarnos desde las distancias, Señor, países, Señor, México, Colombia, que estamos separados por miles de kilómetros, Señor. El poder conectarnos y poder compartir, Señor, para poder, Señor, seguir aprendiendo de lo que tú has puesto en nuestras manos, que es el talento de la música, Señor. Padre, yo bendigo cada uno, Señor, de las personas que van a ver este live, de las personas que estuvieran conectadas, Señor. Yo te pido que podamos, Dios, Señor, ser cada vez mejores. Que el talento que tú nos has dado, que en las herramientas que tú nos has dado, Señor, las podamos poner cada vez mejor en práctica, Señor. Levanta de acá, Señor, de este live, muchos directores, Señor, muchos músicos que puedan, Señor, cada vez ofrecerte lo mejor, Señor, a ti. Ofrecerte, Señor, lo mejor, no solamente en su instrumento, sino en su vida diaria, en su relación con su familia, con su iglesia, Señor. Que podamos, Señor, no solamente ser buenos músicos, sino buenos adoradores, Señor. Y caso particular, Dios, por cada una de las personas que estuvieron acá conectadas para que querían saber un poco de la dirección musical. Dios, enséñale, Señor, dales guía, Señor, que puedan conectar con otros directores, que puedan, Señor, aprender y que puedan, Señor, crecer en lo que tú les has dado, Señor. Cada una de las personas, Señor, representadas acá, Dios, es una iglesia representada, así que también oramos por los ministros, por los músicos de esas iglesias, para que tú, Señor, los acompañes, para que tú los respaldes, para que semana a semana, cuando ensayen, cuando se preparen para el domingo, seas tú, Señor. Padre, ponemos en tus manos de la vida de cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, no es una tarea fácil, no es una tarea, Señor, que podamos, Señor, decir que es muy sencilla, sino que es una tarea que demanda tiempo, estudio, dedicación. Ayúdanos, Señor. Y sobre todo también, Señor, por esos músicos que están desfalleciendo, que no quieren continuar. Hoy oramos también por ellos, Señor.
Espíritu Santo, aparécete, Señor, en la vida de ellos, Señor, aparécete en su camino, Dios, y que ellos puedan volver a recordar lo que es el servirte a ti, lo que es amarte a ti, lo que es poder ministrar a ti, Señor, a través de un instrumento, a través de una voz, Señor, y que podamos, Señor, poderlos ver también otra vez en los altares, otra vez sirviéndote, otra vez entregando lo mejor de ellos a través de sus instrumentos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que estuvieron acá conectadas y que tú nos puedas, Señor, acompañar y dirigir en cada uno de nuestros ministerios cada vez más, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Amén, amén. Pues damos por terminado este tiempo, como les decía y les vuelvo a repetir, sigan aquí a Fabián en todas sus redes sociales, que me parece que dijo Spotify, YouTube, Instagram y Mm. TikTok, ¿verdad? Sí, 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 sí. Perfecto. Y también pues sigan aquí la página de Sweet Music Academy, que estamos presentes aquí en Instagram, en Facebook, en TikTok. Entonces, Claro que sí. pues damos muchas gracias a Dios por las personas que se pudieron conectar y pues sin nada más que agregar, damos por finalizado este en vivo. Muchas gracias a las personas que se pudieron conectar, que tengan una bonita noche y esperamos que esto haya sido de